Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 3, y hoy de una manera especial queremos nosotros subrayar el versículo 2. Este fue a verlo de noche y le dijo: Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Este es el versículo 2 del capítulo 3 de San Juan, queridos amigos. Ñande Yaema lleva que es el encuentro, es la entrevista con Nicodemo, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Esta entrevista con Nicodemo. Hay un contexto bíblico, recordemos que está dentro del encuentro entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo es fariseo, Nicodemo es jefe, queridos amigos, de los judíos. Y es el mismo jefe que se acerca, ¿verdad?, con respeto a Jesús, con mucho respeto se acerca a Jesús, pero también con cautela. Se va, queridos amigos, nada menos y nada menos que se va a la noche. Con mucho respeto, pero sobre todo mucha cautela. Ahora, la narrativa de búsqueda sincera y a la vez de temor, su saludo, siempre, queridos amigos, este saludo, este encuentro con Jesús es lo que a nosotros también nos va a mover un poco. Lleva mará el ojo saluda, mará el ojo y cuase, mará el ojo ñemongueta veñan yaran de lleva. Porque hay una búsqueda sincera. Pero sobre ya, ñande yara, upebe entonces upillaba y tejo y shaina. Este es un hombre que viene con una búsqueda sincera, hoy cuaseina. Es la incomprensión, ¿verdad? Entonces su saludo, rabí, porque le saluda y le dice rabí a Jesús. No es un simple título académico, que él es un rabino. No es simple, entonces, título académico, sino que reconoce en Jesús una autoridad espiritual que no proviene de la escuela humana. Cuando dice, sabemos, hoy damem, hoy dalmelech, es así, queridos amigos, oídame, conocimiento seguro. Es un conocimiento seguro. Oídame. ¿Pero por qué? Porque se oí agendú aquí, mis propios oídos, mis propios ojos han visto, etc. Es decir, una veña de era nada más y nada menos que experiencia. Ya huele con la veña de experiencia de Jay Cuajan, Eva Peña de Yalo, Nicodemo, queridos amigos, habla en nombre de un grupo que ya percibe que algo divino está ocurriendo. Nicodemo pillama
algo divino está ocurriendo. Y al afirmar que nadie puede hacer señales, semella, han dejado ya mirar, entender, saber y caminar, queridos amigos, por estas señales. Y en dos señales ya lleva semella en griego. Actos que revelan misterio. Actos que revelan misterios. Sitúa a Jesús en el plano de la manifestación de Dios. El plano de la manifestación de Dios. El núcleo de el núcleo, queridos amigos, está en el mismo, al borde. Entonces encontramos a un Nicodemo que quiere saber, que quiere conocer, que se acerca. Nicodemo intuye que en Jesús está la presencia divina que se ha hecho historia visible. En nuestro contexto histórico, Nicodemo pertenece al grupo fariseo, una corriente muy influyente del siglo I, que buscaba vivir la ley con radicalidad. Pero la fariseo, cualquier cosa. Estos son los que se introdujeron verdaderamente a escudriñar, a conocer. Bueno, así también. Era además Nicodemo miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, que un líder así vaya a Jesús muestra que el impacto del Nazareno ya había atravesado las fronteras de la gente sencilla. Oye, Jesús y ya va atravesando estas sinceras situaciones en las que está viviendo el hombre. Pero siempre apunta también a ese aspecto de la sinceridad. Diga tú la pecha. Ya mañana, ya guatana, ya hishana, ya guatana, Nicodemo reconoce entonces en Jesús como maestro que viene de Dios, frase que recuerda a profetas como Moisés, enviados con autoridad divina. Y así, ¿verdad? Es un contexto donde muchos rabinos tenían prestigio, pero ninguno, queridos amigos, hacía signos como Jesús. Ninguno hacía signos como Jesús. Entonces, hoy ya Nicodemo, los signos que tú haces, esto nunca lo hemos visto. Y ahora nos acercamos, me acerco yo, renuncio a privilegios para venir a conocer algo más contigo, a aprender contigo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad.
adoro por la eternidad. Grandes son tus maravillas, oh Señor, tu misericordia y amor. Te adoro por la eternidad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Oh, invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Invocamos tu santo nombre, tu santo nombre. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 3 de San Juan, el versículo 3. Dice así, queridos amigos, Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. El que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Había de que hay un rompimiento. Jesús que rompe con todo esquema. Ya nace llegana, nueva vida, nueva mentalidad. Hay que nacer. Y entonces aquí dice, es la única manera de construir el reino de Dios. Ese es el que verá el reino de Dios. Pero eso significa, ya de que hay una comprensión. Primero tenemos que apuntar a la comprensión. Porque estaba en la ñanda de entonces lo llamamos chancho rengua. Y que el comprender no es por una falta de inteligencia, sino que es la comprensión, quiere decir un deseo verdaderamente de cambio. Porque esta mañana de la da Italia, sino que oñen botado y forma la lleva. ¿Por qué? Y porque no les conviene cambiar. Porque todo cambio, queridos amigos, por eso dice, primero tiene que comprender. Comprender quiere decir entrar en lo profundo. El guaranígo es mucho más expresivo porque el andero eso no quiere decir que no sabe. Claro que sabe. Sabe que el robar hace que la nación, hace que los jóvenes, hace que, en fin, andemos todo mal, ¿entiendes? Diga tu ilaña pu, andiga tu ilaña se. Ñanesha, ni siempre lleva. Anda egola da ya yesha guaya. Yekwa pone tereinio. Entonces, la comprensión, cuando aquí el evangelista Juan nos habla de un primero, comprender el teshakwa, quiere decir el aceptar y decir, este verdaderamente es el único camino y yo tengo que esforzarme y yo tengo que cambiar. Ahí viene entonces la transformación. Entonces, el comprender nos ayuda después a hacer la transformación. Eso es como decir, yo quiero, yo amo eso. Y porque yo comprendí, porque yo amo eso, que es el único camino, entonces voy a salir de esta situación porque me voy a esforzar. Entonces, en nuestro contexto histórico, queridos amigos, este versículo, en tiempo de Jesús, recordemos que el judaísmo del primer siglo tenía un fuerte énfasis en la pureza siempre ritual, la observancia de la ley, la genealogía espiritual de Israel. Y esto para el fariseo, así como Nicodemo, la pertenencia al pueblo elegido ya era una forma de nacimiento por el hecho de pertenecer a ese pueblo. Sin embargo, Jesús rompe con esta cuestión simplemente de una tradición, de un nacimiento ya por el hecho de que yo soy judío, de que yo ya soy del pueblo de Israel. Rompe esta visión histórica y él comienza a afirmar que no basta el nacimiento biológico. No basta entonces, queridos amigos, el ser, no sé, fulano de tal, o ser de tal partido, ¿sí? De tal partido. No, al contrario. ¿Y por qué? Porque nos fanatizamos y nos metemos en una realidad corrompida, ¿verdad? Corrupta, pero hasta el tuétano. Entonces, se necesita un verdadero nuevo nacimiento. Y algunos que nosotros sabemos, entonces grandes catedráticos, ¿verdad? Que te dicen cómo hay que hacer la política, pero sabes que la corrupción hasta el tuétano. No, hay que tener el espíritu del político, si no es así, no se puede. O sea, eso es llover sobre mojado. Eso no le convence a nadie. Por eso, es el teshakwa. Vean con la yeshakwa. Y por eso yo le dije, esto te habla de un nacimiento interior. Porque ese es un querer verdaderamente cambiar. No es que no podemos cambiar, ¿verdad? Incluso esas personas se han forrado de dinero. ¿Y cómo? No es con el trabajo o con el sudor de la frente, y ahí se deben de yañe, sino que con el trabajo y el sudor de la gente, eso sí. Entonces, eso no es la construcción del reino de Dios. Eso es la construcción de un imperio personal, egoísta,
que hace que los demás entonces sigan en la miseria. Entonces, hay que luchar en serio, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús dice, viene a romper, queridos amigos. La ñande, la peña continua, nos anda ya sabe, ay no, olvídense luego. La reina de Dios dije, ñañereita, porque de ahí por ahí la cambio, de ahí por ahí la transformación es ñande ya. Primero comprender, darse cuenta, es el único camino que nos ofrece. En el trasfondo está la esperanza de un reino mesiánico político. Un reino mesiánico político, polis, o sea, de la comunidad quiere decir eso. La gente que no sabe ni eso ni lo que quiere decir político. La gente que yo puedo decir, es inte la cosa. Politiquería la adecuada, pero la política no es guay. Entonces quiere decir el bien, el bienestar de la comunidad, el luchar por las personas, puede ser la política. Pero Jesús anuncia un reino espiritual. Ahora, el reino espiritual no es, entonces como muchos piensan, el espiritual, para ver angelito, pea la espíritu, mucho venguana lleva, esta venguana pea la espiritual. No, es verdaderamente esa soberanía interior que cada uno tiene que tener. Esa independencia interior de saber lo que queremos porque comprendimos. Y entonces, queridos hermanos, ñañepia, ¿pero para qué? Y para que exista esa transformación que se verá después dentro de la comunidad, es decir, exteriormente. Volvemos enseguida con más ñande, Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Es un gusto estar aquí con ustedes y este primer canto es un canto ya muy conocido, por no decir viejo, pero es un canto que glorifica y anuncia con alegría el retorno del Señor y comparte este nombre. El autor es mi papá y este canto de verdad es una bendición para nuestro ministerio. Con ustedes el retorno del Señor. En la aurora de tu amanecer brillarás como sol resplandeciente. En la aurora de tu amanecer, ven Señor, ilumina el mundo entero con tu luz y con tu amor. Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a reinar. Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a gobernar. Alma mía, alaba a tu Señor. Alma mía, regocíjate en su amor. Alma mía, alaba a tu Señor. Mírale, venir sobre las nubes con poder y autoridad. Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a reinar. Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a gobernar. Pueblo santo que espera su retorno, como novia ataviada para el novio. Pueblo santo que espera su retorno, grita ven, ven
ven Señor, Maranatá, Maranatá. Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a reinar. ¡Cántala con nosotros! Revestido de majestad, coronado de gloria, viene el Señor a gobernar. Amén. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje de San Juan. Capítulo 3, versículo 4, le responde Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es decir, volver al régimen, decíamos, de la madre, al útero materno. ¿Cómo podrá de nuevo entrar en el vientre materno para nacer? Esta es la pregunta que evidentemente pide una respuesta de parte de nosotros, una retórica, pero al mismo tiempo es una ironía joánica, porque ya digo que biológicamente no se puede. Pero entonces está hablando de un renacer, pero en el espíritu. Es el famoso entonces ruaj, el espíritu, el ánima, la fuerza de Dios. Miremos algunas palabras clave. El primero es la palabra viejo, saquem se dice eso, saquem. Saquem, esta palabra no solo describe la edad física, sino que un estado interior. Yande oigo ya y puro y vea. Yande tu ya sabes, se tu llama se con años. Hey la gente, diga tu veima, diga tu veima ayapo. Pero aplicamos el aspecto del bazar, es decir, de la carne, de nuestras limitaciones, de nuestras fuerzas que se van apagando, la aplicamos también en el sentido el saquem a algo gastado, a algo ya endurecido o que ha perdido la flexibilidad espiritual, queridos hermanos. Vea la saquem, gastado, debilitado, que ha perdido la flexibilidad espiritual. Nañan de flexible veima. Ñañan kilo samaina. Hatambama veñan de ancaina. Ahora, esto todo, queridos amigos, está indicando una incapacidad del hombre viejo para abrirse a la novedad de Dios. El hombre viejo quiere decir que por la famosa experiencia, ¿verdad? La experiencia que tiene. Nosotros mismos utilizamos en este sentido muchas frases para hablar de la experiencia. El diablo sabe más por experiencia que por diablo. Por ejemplo, es una frase. El diablo sabe más por experiencia que por diablo. O sea, la maldad del diablo. Es más por esa experiencia en el mal que nosotros caemos. ¿Entienden? Bueno, son expresiones simplemente para darnos a entender, queridos amigos, que cuando nosotros nos anquilosamos y cerramos en la mente, ese hombre viejo ya no puede abrirse a la novedad de Dios. Nos cuesta abrirnos a la novedad de Dios. Una vez que nosotros nos aferramos, una vez que nosotros nos quedamos endurecidos, yo diría en nuestro propio pecado, ¿verdad? Entonces nos cuesta salir, despojarnos. ¿Cuántas veces yo he hablado con gente que incluso venía y quería confesarse y se confesaba, ¿verdad? Y te contaba que durante un tiempo fue corrupto, que robó mucho, bla, bla, bla. Y nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, la confesión dentro de sus 5 pasos. Examen de conciencia, dolor de los pecados, te arrepentí, marapio, no hacía falta. Confesión, ante la comunidad para ser perdonado de ese pecado que hiciste. Y ahí viene el cuarto, queridos amigos, que es justamente enmendar nuestro pecado. Y eso quiere decir, si ese robó, tiene que devolver. Eso es enmendar. Enmendar quiere decir, pendere ya poba eva ecue, reme e llegana. Saqueo, por ejemplo, dice, si he robado, devolveré 4 veces más. El número 4 ahí en Saqueo está queriendo, ¿qué quiere decir devolver 4 veces más? Significa sobre todo el número 4, todo. Es decir, no me puedo quedar con una partecita. O si no, que es fácil de te ella ayuda a montar tu chaponado y ayuda a confesar la país en donde baña su año arrepentiva y se perdona mina. Muy bien, mi hijo, Dios te perdona y vete en paz. André pues te baite con toda la fechoría de ella pobre. O vea que es fácil de te entonces entre de te aña monta ponado y aña confesa. Eso no es confesión, queridos amigos. Y eso sabemos muy bien. Porque nosotros, aquí está nuestro policía, que ahora tiene conciencia. Que nuestra conciencia es la voz de ¿quién? De Dios. Porque vos sabés muy bien lo que hiciste. Nosotros sabemos muy bien, queridos amigos, nuestros pecados. ¿Entienden?
Y después justamente la quinta partecita de la confesión dice cumplir lo que vos prometiste, o sea, como enmendar. Bueno, aquí podemos entrar en casuística, no vamos a entrar, ¿verdad?, en tantas cosas, queridos amigos, pero pienso que tenemos que hacer todo un curso de esto. Un mejor curso con apoyo pona ahí que todos por lo menos yaikwa, porque mucha gente UPP20 la oye por hoy cuasente, pero UPP20 después nos cuesta dar ese cuarto paso o el quinto paso dentro de una verdadera confesión, ¿verdad? Entonces por eso dice el viejo, aquí la palabra vieja, el tzaken, representa el alma atrapada en su esquema. Porque pierdo privilegios, pierdo todo, queridos amigos. Y entonces ese tzaken es resistente al cambio, resistente a todo lo que significa el romper esa rigidez para comenzar una vida nueva. Tenemos otra palabra muy interesante que es la palabra del seno, el regen, justamente. Es el lugar del origen de la protección y de la formación. Upebe como sea lleva, upebe ñandeñañe, el regen, es el útero materno. De aquí viene la palabra también rajamín, que quiere decir misericordia, ¿verdad? Una profunda intimidad con nuestro propio origen. El origen que es la misericordia, el amor de Dios. Ahora, cuando Nicodemo pregunta cómo volver al régimen físico, es decir, del bazar de la carne, Jesús, sin embargo, se dirige al régimen, al útero materno, entre comillas, de nuestro origen, de nuestra fuente, que es el verdadero nacimiento. El hombre no puede volver a su madre, al régimen, no puede, imposible. Biológicamente, diga tu madre me llega por nunca. Pero sin embargo, podemos volver a nuestro origen, así como Dios nos creó. Podemos volver a nuestra identidad, es decir, quiénes somos ante Dios. Y sobre todo podemos volver, queridos amigos, a nuestro destino. O sea, cuál es nuestra función y hacia dónde caminamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Si alguna vez escuchaste hablar de Jesús de Nazaret, probablemente sabes que fue un maestro famoso y que sus palabras más conocidas han forjado la vida de miles de millones de personas a través de la historia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Ahora bien, estos dichos vienen de una colección de enseñanzas de Jesús, a veces llamada el Sermón del Monte. Solo tiene 3 capítulos, pero sus ideas e imágenes han permanecido a través del tiempo. Ustedes son la sal de la tierra. No puedes servir a Dios y al dinero. Saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja del otro. Este sermón tiene varias enseñanzas retadoras. Si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Ama a tus enemigos y bendice a los que te persiguen. Y también tiene algunas enseñanzas realmente desconcertantes. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Pero el Sermón del Monte no es una colección aleatoria de las enseñanzas de Jesús. Han sido organizadas de una manera hermosa para que sea más fácil recordarlas y meditar en ellas. El sermón consta de 3 partes principales. La parte central tiene 3 partes, y luego cada una de esas partes centrales tiene a su vez 3 partes. ¡Wow!
Este sermón sí que ha sido diseñado con mucho cuidado. Así es, y justo en el centro del centro está la famosa oración que Jesús enseñó a sus seguidores. Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea tratado como santo. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa eso de que el reino de Dios venga a la tierra? Bueno, tenemos que recordar que Jesús era judío y que creció meditando en la Biblia hebrea, las Sagradas Escrituras de Israel, y que éstas contaban la historia de Dios y de toda la humanidad. Sobre cómo Dios creó un mundo ordenado y designó a los humanos para que lo gobernaran en su nombre. Cuando los humanos gobiernan con el amor y la sabiduría de Dios, y cuando la justicia y la paz prevalecen y hay suficientes recursos para todos, el reino y la voluntad de Dios se hace realidad aquí en la tierra como en el cielo. Nada fácil. Los humanos se rebelan incesantemente y edifican sus propios reinos según su propia sabiduría. Así que Dios escogió una familia, los israelitas, y les ofreció su sabiduría. Se llamaba la Torá, que en hebreo significa la enseñanza. Y comenzando con Moisés en el monte Sinaí, Dios estableció un pacto sagrado con ellos. ¿Y por qué eligió solo una familia? Bueno, la meta era que los israelitas fueran transformados por la sabiduría de Dios de tal manera que pudieran representar el reino de Dios ante todas las naciones. Pero en los tiempos de Jesús, el reino de Dios no se podía ver en ningún lado. De hecho, Israel estaba siendo oprimido por los romanos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llegaba el reino de Dios? Bueno, muchos líderes religiosos, como los escribas y los fariseos, pensaban que no llegaba porque Israel no estaba siendo suficientemente fiel a la Torá. Otros líderes, llamados los saduceos, pensaban que a Israel le convenía cooperar con Roma, así que se convirtieron en personas de influencia y poder en los tiempos de Jesús. Otros se fueron a los montes para convertirse en luchadores para ser libres de Roma. Eran conocidos como los celotes. Y otros se fueron al desierto a esperar que Dios los usara para iniciar un nuevo Israel. Pero si caminabas entre el pueblo de Israel, como lo hacía Jesús, encontrabas gente normal que se las arreglaba como podía. La mayoría sobrevivía a duras penas. Abundaban los pobres y los enfermos. Muchos habían perdido sus tierras a manos de los ocupantes romanos y estaban luchando para poder pagar costosos impuestos. Estaban indefensos y desesperanzados. Así que Jesús fue a esa gente sanando enfermos y anunciando que el reino de Dios estaba llegando. Las personas venían de todas partes a escuchar sus enseñanzas. Y un día Jesús fue a un monte alto y dijo que la llegada del reino de Dios estaba empezando en ese lugar y en ese momento con ellos. ¿Quieres decir con los indefensos y los débiles y los que no eran gran cosa? ¿El reino de Dios comienza ahí? Sí. Es por eso que la primera frase del Sermón del Monte es «Bienaventurados los pobres en espíritu». En otras palabras, ¿dónde puedes ir y ver la presencia de Dios y la bendición cobrando vida? ¿Entre los ricos? ¿Entre los poderosos? No, dice Jesús. Mira donde hay gente pobre, a las personas que se sienten aplastadas y destruidas. El reino de Dios empieza entre ellos. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de ofrecer todo en forma gratuita gracias a las donaciones generosas de personas como tú en todo el mundo. Para ver toda nuestra biblioteca completa, puedes ver nuestros recursos y realizar donaciones en proyectobiblia.com. El Sermón del Monte tiene un diseño intencional. Comienza con Jesús pronunciando varias bendiciones para sus oyentes. Y esas bendiciones son las que veremos a continuación. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
en la fe. Les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje, San Juan, capítulo 3, el versículo 5. Le contestó Jesús: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Hay algunos puntos que nos van a ayudar, ¿verdad?, a entender mejor dentro de nuestro estudio bíblico, los puntos esenciales. En primer lugar, la nueva identidad espiritual, queridos amigos. Nueva identidad espiritual. O vea la regenerargina. El cristiano no vive de una vieja historia. Llevan, diga, tú y la ya, pues tabe y tú ya, historia del pasado. Ya digo, haga, ya mañana con esta nueva identidad, regenerados con la gracia de Dios. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es con respecto a la transformación interior. Es decir, cambiar no es a través del esfuerzo humano. El cambiar, queridos amigos, no es simplemente porque hay que esforzar y tereía lleva, sino que en todo caso, nuestro gran esfuerzo humano, ¿sabe cuál es, queridos hermanos? El dejar, permitir que el Espíritu actúe en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. Entonces, no es simplemente el esfuerzo humano que yo voy a hacer, que tengo que hacer, que nombre, hacer como si fuese que yo me autosalvo, autorredimo, la redención que yo mismo, ¿verdad? Gracias a mi esfuerzo y a mi lucha, ¿verdad? Queridos amigos, esto significa que la transformación interior es más bien una apertura. Tenemos que permitir que la gracia de Dios actúe en nuestro corazón. El permiso, me hallo el permiso. Aupea así. Upea viene a came, upea mi peña de cobebe, añandella, así ñandella, hay potandeco, anga y lleva. Re lluvia seré cobebe, MSP, agua, MSP. Peseico tenía que decir la fuerza necesaria para que yo pueda luchar y vencer el mal. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es el acceso al reino. El acceso al reino. Recordemos que el reino de Dios no es política simplemente, ¿verdad? Sino que es una vida transformada desde dentro. O mejor dicho, yo diría incluso no es politiquería, ¿verdad? Porque la politiquería normalmente o prometen de ella potapea ya potamoa nambreo pe ñamoñe bueno en allá por la ñane campaña ñane nambreo ayer hate uña cambia pata con mundo allá voy a paya y porque te pa a ver ari o me lleguen de la botas a ver supe me lleguen de platita y utoyo y la gente y utoyo y galeteo con bueno. Pero sin embargo, queridos amigos, el acceso al reino no es una
politiquería, sino que el acceso al reino es una vida transformada, comprometida, pero ¿de dónde? Desde adentro. Y entonces, aquí un quinto elemento, queridos amigos, o el cuarto, mejor dicho, es la síntesis de agua y espíritu. Vivir la fe implica purificación continua y la apertura constante al espíritu. Es decir, la síntesis entre agua y espíritu quiere decir que yo me voy a implicar cada vez más a través de mi fe en una verdadera purificación de mi vida, de quién soy yo, qué estoy haciendo. Me tengo que purificar, ¿verdad? Cada uno hay que purificar. Y esta purificación continua y una apertura constante al espíritu es lo que nos va a ayudar, queridos amigos, para poder dar después los pasos de un verdadero cambio. A ver, la cuarto elemento y la corazón. Y una quinta enseñanza es la renovación de la humanidad. Hay una sociedad, queridos amigos, muy herida por los dolores del pecado. Y sin embargo, este versículo, el versículo 5, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede encontrar el reino de Dios. Diga tú, hay nare yuhu ayer. Ahora va o implicada vean de gobe. Y va a implicar en nuestra sociedad que está golpeada, en una sociedad herida, que este versículo recuerda que la verdadera solución, ¿dónde está? En la recreación espiritual. Ahí está la verdad. Recreación espiritual. Recreación del espíritu, de tu corazón, de tu mente. No es, queridos amigos, simplemente una reforma externa. No. Esta renovación de la humanidad, queridos amigos, no va a ser simplemente por una renovación externa. Ya digo muchas veces, ya en sociedad me lleva. Ya jala parlamento, ya cambiata la ley, ya moita la ley, ya moita nambreo, ya moita cuánto ley para esto y para aquello. Allá. Ya de oír la constitución, cuando se hizo, ¿verdad? Después de la dictadura, estaba justamente para evitar lo más que se pueda, los constituyentes, ¿verdad? Pusieron ahí, para evitar que se vuelva a una dictadura, ¿verdad? Y esa es letra muerta. ¿Por qué? Porque aquí la reforma no es una reforma externa, sino que es una reforma espiritual. Ñandego la ña cambiada. La ñandeña cambiada, si yo que fuera. La ñandeña ya preocupado, la ñande pueblo, la ñande gente. Tú sí tereita la diferencia. Tú sí tereita, pero ñandé. La mentalidad, el corazón, el lev, lleva. Que mira al hombre, que mira a la persona y que busca entonces esa verdadera libertad del espíritu del hombre. Bueno, queridos amigos, tenemos que pedir estas gracias también para nosotros. Qué linda que es este versículo, el versículo 5, porque ahí, ¿por dónde? Te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, ya ellos emigren a Peñanderoba, y ellos emigren, seamos honestos, vamos a lavarnos de toda corrupción y del espíritu. Y el espíritu quiere decir el renovarse. Pero para trabajar de una manera de la verdad, del amor, de la luz y la vida. Y pidamos esta gracia para cada uno de nosotros de nuestro estudio bíblico. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.